Bien, que como ustedes saben, hace 50 años la dictadura cívico-militar no solamente ocupó las calles, las fábricas ya lo venimos abordando, los sindicatos, sino que también ocupó las aulas. Las universidades argentinas fueron uno de los objetivos centrales del terrorismo de Estado y no fue un daño colateral, fue una decisión política. En este capítulo en particular vamos a preguntarnos por qué. Porque para entender lo que pasó en las universidades hay que entender qué representaban. Durante gran parte del siglo XX la Universidad Pública Argentina había construido una identidad muy particular. La autonomía, el cogobierno, la libertad de cátedra y la participación estudiantil eran los ejes centrales de esta identidad que le daba fuerza, cuerpo propio y una tradición particular. No se trataba solamente de un lugar para ir a estudiar, sino que se convertía en un espacio para el debate, para la militancia, para la organización social. Y en los años 70, las universidades se convirtieron en territorios intensamente politizados. De hecho, podemos ver videos, escuchar audios y algunas crónicas de la época. Había centros de estudiantes, agrupaciones, debates ideológicos, discusiones sobre el país que se quería construir. Para la dictadura eso no era vida democrática, era subversión, lo llamaban subversión. La universidad empezó entonces a ser vista como una usina de pensamiento crítico que debía ser disciplinada. Una vez instalado el golpe el 24 de marzo de 1976, las universidades nacionales fueron intervenidas. Se eliminaron de un día para el otro el cogobierno, la autonomía, la representación estudiantil y gremial. Rectores y decanos fueron reemplazados por autoridades designadas por el régimen. Se prohibió la actividad política dentro de las instituciones y se clausuraron todos los centros de estudiantes. De hecho, hace muy poco se hizo un reconocimiento al primer centro de estudiantes en la Facultad de Ciencias Humanas aquí en la Universidad del Centro, que fue uno de los que más sintió el golpe en ese momento. Además, la universidad dejó de gobernarse a sí misma, pasó a ser gobernada por la dictadura, y ese cambio no fue solamente nominal, sino que se vivió en los pasillos, en las aulas y en la vida cotidiana. Vamos a escuchar ahora un testimonio muy particular para nosotros porque se trata de María del Carmen Silva. Ella fue la primer testimoniante en el juicio La Huerta, en aquel 22 de febrero de 2022, cuando comenzó ese proceso que dio cuenta del circuito represivo en el centro de la provincia de Buenos Aires. Y María del Carmen Silva fue secuestrada por ser estudiante en la Facultad de Humanidades. En ese momento ella quería estudiar asistente social. Vamos a escucharla lo que nos decía acerca de la época. Ese choque frente a tanta injusticia que se había padecido, uno decía, esto no puede ocurrir más. Ahora, como decimos ahora, nunca más. Bueno, eso también, nunca más esto no puede ser. Y si no se pudo antes, bueno, de acá para adelante algo podemos hacer. Nos sentíamos capaces de organizarnos y eso yo me imaginaba que yo desde esta carrera voy a poder hacer muchas cosas. Eso y la militancia. Yo tenía las cosas media mezcladas también. Pero bueno, yo me entusiasmé y de golpe, bueno, llegó esto. Llegó el golpe, primero, bueno, la persecución que ya había y después con el golpe que se desató la represión tremenda, que al principio tanto no la sentíamos en Tandil, todavía en el 76, ¿viste? A principios del 76 estábamos ahí, ¿viste? Se complicaba, pero más o menos la íbamos llevando. Pero ya en el 77, sí, la segunda mitad del 76 y año 77, ya empezamos, ¿viste? Con que nos empezábamos a enterar, se llevaron a fulana, se llevaron el rumor, porque nada era público. El único secuestro que me acuerdo que salió en el diario por unos cuantos días seguidos fue el de el abogado Medina, que Nueva Era lo publicaba, y después dejaron de publicar. Fue el único. Y después eran rumores, yo me acuerdo, para colmo mi mamá tenía kiosco en casa. Iba mucha gente, acá en la universidad, allá en la universidad también circulaba la información, pero entonces nos enterábamos y
Dicen que han matado en Tandil a un abogado de Olavarría, en la Quinta de los Méndez. Eso era, me acuerdo cuando me enteré. Alguien le dijo a mi mamá, se lo dijo en el negocio, alguien. Las cosas se sabían. Y después acá en la universidad también nos enterábamos. Se llevaron a Ana, se llevaron así. Se llevaron. Muchos de quienes se llevaban en ese momento, obviamente, eran estudiantes de la Universidad Nacional del Centro. Se cuentan por decenas, de hecho. Pero la intervención administrativa también estuvo, fue una parte, y como bien la nombraba María del Carmen Silva, la otra fue el terror. Estudiantes, docentes, trabajadores no docentes fueron perseguidos, secuestrados y desaparecidos. Hubo listas negras también, hubo cesantías masivas, hubo vigilancia permanente en las universidades. De hecho, no pude recuperar ese momento en el cual María del Carmen Silva dice que había infiltrados en la universidad. Ella reconocía uno de los militares que luego de haber sido liberada, ella tenía que ir a firmar al destacamento, luego lo veía sentado en el aula donde ella estaba. Así que también existía esa vigilancia encubierta, ¿no? Las universidades se convirtieron en espacios que estaban atravesados por el miedo. Ir a cursar no era un acto cotidiano, podía convertirse en una situación de riesgo. De hecho, luego vamos a escuchar un poquito de esto en otro audio de María del Carmen. Ahora avancemos porque miles de integrantes del sistema universitario fueron víctimas del terrorismo de Estado y la comunidad universitaria fue una de las más golpeadas por la represión. Vamos a escuchar ahora el audio de Marta Filip y Emiliano Fresia, que son historiadores de la Universidad de Córdoba, y explican cuál fue el objetivo de esto, ¿no? Que no se trataba solamente de imponer el terror per se, porque sí, sino que el objetivo claramente era desmantelar el concepto de educación como derecho social. Escuchamos. La dictadura impactó en todos los aspectos de nuestra vida y la educación es un pilar clave, ¿no? Porque justamente la dictadura se autodenomina proceso de reorganización nacional, era un régimen fundacional. ¿Qué quiere decir esto? Que quería volver a organizar la sociedad bajo otros pilares y, como decíamos, la educación es clave porque a través de la educación se difunden las normas básicas que deben organizar una sociedad. Y en el ámbito educativo la propuesta política de la dictadura fue formar una escuela y una universidad a semejanza de un cuartel, ordenada, disciplinada, con una sola doctrina verdadera. Se materializó a través de cambios en los planes de estudio, a través de directivas dirigidas a todas las escuelas, en las universidades. Determinadas carreras se cierran, las carreras vinculadas a las ciencias sociales, a las artes. Hay un catálogo de cosas prohibidas, libros prohibidos, quemas de libros, pero por ejemplo, este documento que es impresionante, que es la propuesta política de ellos, que se llama Subversión en el ámbito educativo, subtítulo, Conozcamos a nuestro enemigo. Acá esto se repartió en todas las escuelas primarias, secundarias y universidades de Argentina, y son una serie de indicaciones de cómo detectar si hay elementos subversivos, en el lenguaje castrense militar de la dictadura, dentro de los ámbitos educativos. Mira, en la universidad podés detectar si hay un potencial subversivo si habla de autonomía universitaria, estoy leyendo textual, del comedor universitario y los derechos del comedor universitario, de que no haya cuotas o cupos de ingresos. Quienes luchamos por la universidad hoy, claramente estamos marcados como potenciales subversivos, y esto es peligroso porque era la gente que eliminaba. Bien, clarísimo, lo podemos escuchar allí la descripción que hace Emiliano Fresia respecto de, bueno, qué era lo que se perseguía y cuál sería la situación si en este momento de reclamo a nivel nacional de las universidades, cómo sería visto en ese momento, ¿no? Por eso podemos decir que la violencia no solamente expulsó personas, sino que expulsó conocimiento, docentes, investigadores, fueron cesanteados, muchos tuvieron que exiliarse, otros abandonaron la actividad académica, cerraron carreras consideradas peligrosas, como lo decían los investigadores anteriormente. También se censuraron libros.
se modificaron los programas de estudio, se produjo una ruptura generacional en la producción científica y académica, porque la dictadura no solamente buscó eliminar militantes, sino que desarmó comunidades completas de pensamiento. La represión estuvo acompañada por un proyecto de transformación. Se redujeron presupuestos, miren qué casualidad, ¿no? Se jerarquizaron las ciencias sociales y las humanas, se promovieron perfiles profesionales funcionales al modelo económico de la época. La universidad debía dejar de ser un espacio crítico para convertirse en un espacio técnico y disciplinado. Menos debate, menos política, menos preguntas incómodas. En 1983, ya con la recuperación democrática, comenzó un proceso de reconstrucción universitaria. La recuperación también fue una reconstrucción de esta vida, la vida universitaria. Volvieron la autonomía, el cogobierno y la participación, pero las ausencias siguieron estando presentes. Los proyectos truncos también y las vidas interrumpidas. De hecho, lo va a decir en el siguiente audio María del Carmen Silva. Ella, luego de haber sido liberada tras su secuestro y el tiempo que estuvo desaparecida, intentó retomar los estudios en la Facultad de Humana aquí en la ciudad de Tandil, pero no pudo. Escuchémosla. Yo volví a la universidad, pero yo volví y habré venido 2 veces, ¿viste? Porque yo no quería poner en peligro a nadie, porque a mí me estaban vigilando, yo me tenía que seguir presentando con esa gente, tenía que seguir dando cuenta de mi vida. Y yo lo que menos quería era, imagínate, comprometer había gente que tenía temor y no me preguntaba nada, lo cual es doloroso. Pero había gente que no tenía ese temor, o eran valientes, y me ofrecían ayuda, y yo, ¿viste? Sabía que se estaban poniendo en peligro. Y yo no podía ser instrumento de poner en peligro a los demás. Entonces decidí no estudiar más. Les avisé a estos tipos con los cuales me tenía que seguir presentando, porque yo creo que más la idea de ellos era, ¿viste?, destruir a la persona, tenerte ahí sometida. Bien, clarísima María del Carmen también, ¿no? La imposibilidad de seguir por cuidado de su propia familia, por esa vigilancia extrema. Y también otra de las cosas que ella siempre remarca y recalca es que durante varias décadas ella no pudo contar qué fue lo que le pasó y retomar su vida de manera normal. Esto siguió sucediendo a lo largo del tiempo. La pregunta vuelve entonces, ¿por qué las universidades? Y porque forman profesionales críticos, que producen conocimiento reflexivo, porque generan debate público, porque conectan con movimientos sociales, y estas funciones son funciones democráticas. A 50 años del golpe, la memoria universitaria no es solamente un ejercicio que nos lleva al pasado, sino que es una pregunta sobre este presente que estamos viviendo. ¿Qué universidad queremos? ¿Para qué sociedad? ¿Y para quiénes? Es lo que nos preguntamos y lo que nos va a movilizar mañana también. Bien, Sole, qué movilizante y qué importante esta columna, esta edición de la columna que nos trajiste hoy. Es emocionante escuchar los testimonios e incluso pensar que estas cosas sucedían en nuestra universidad. Bueno, creo que hemos charlado incluso en muchas ocasiones, por ejemplo, casos de la Facultad de Ingeniería y demás. Entonces me parece que en este marco previo a la Cuarta Marcha, esta columna no solo moviliza, sino que nos invita a la reflexión de lo fundamental que es contar con las universidades como institución, que no solo tienen el enorme peso y muy importante de la educación pública universitaria, sino que además han sido símbolo de luchas y de personas que han podido ser parte de ellas, ¿no? Claramente, creo que un ejercicio que podemos hacer quienes estamos en la vida universitaria hoy es pasar por los diferentes campus y ver cuáles son los hitos que la universidad se ha puesto a sí misma para hacer ese recorrido de memoria y ver quiénes son las víctimas, quiénes nos faltan, quiénes están con nosotros y recuerdan permanentemente haciendo el trabajo de memoria, verdad y justicia, y cómo la universidad ha sido protagonista desde siempre en la construcción democrática. Por eso el avance contra las universidades se nota tanto que es un golpe a la democracia, básicamente. Y creo que es lo que moviliza también y lo que va a asegurar que mañana tengamos a grandes porciones de nuestras comunidades en la calle.
Totalmente, Sole, con esas banderas saldremos a la calle a marchar mañana, así que te agradecemos muchísimo por esta edición de la columna. Un abrazo. Abrazo Chau, chau. grande, Sole, gracias.